Muy buenas tardes. En nombre del Consejo Directivo del Consorcio Ignaciano de Educación Consigna, quiero darle la bienvenida a todos los presentes a esta segunda conferencia del ciclo Ciudadanía y Política, 5 aproximaciones al Perú el Bicentenario. Bienvenidos los que nos están acompañando desde la semana pasada y también a los participantes que se conectan recién hoy día a este ciclo de conferencias. La conferencia de hoy se titula Democracia y Política. Estará a cargo de Gonzalo Gamio. Gonzalo Gamio es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La moderación de esta sesión va a estar a cargo de Rosa Prieto, quien es directora ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CITCA. Les agradezco mucho, Gonzalo y Rosa, por su participación esta tarde. Y no quiero restarle más tiempo a esta sesión, por eso, Rosa, adelante, te doy el pase. Gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a quienes participan de este evento virtual, la segunda sesión del ciclo de conferencias que organiza Consigna. Esta segunda sesión abordará el tema democracia y política. Y como ya señaló Cecilia, estará a cargo de Gonzalo Gamio. Gonzalo Gamio es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Tiene una importante producción intelectual, es autor de los siguientes libros: El experimento democrático, reflexiones sobre teoría política y ética cívica, es su más reciente libro. Tiempo de memoria, reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional. Y racionalidad y conflicto ético, ensayos sobre filosofía práctica. Gonzalo también es coeditor del libro El cultivo del discernimiento y del libro Ética, Agencia y Desarrollo Humano. También es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural, publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas. Un gusto contar con Gonzalo en esta segunda sesión. Le damos el pase para su presentación sobre el tema democracia y política. Gonzalo tendrá 40 minutos como máximo para la exposición. Te avisaré cuando falten 5. La pantalla es toda tuya. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir estas reflexiones, ¿no? A mí me unen lazos, digamos, afectivos, espirituales e históricos muy poderosos con la Compañía de Jesús y con sus obras en el Perú. Y para mí es, en ese sentido, motivo de orgullo y una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Y efectivamente voy a hablarles hoy de democracia y política. El telón de fondo es el de nuestro bicentenario. Tengo un PPT preparado, pero que voy a usar, digamos, con cierta libertad, ¿no? Y lo primero que tendría que decir es que, pues, el bicentenario, digamos, estamos enfrentando un extraño bicentenario, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hace varios años, probablemente desde que terminé el colegio, empecé la universidad, me preguntaba, ¿y cómo será el bicentenario del Perú? 200 años de vida republicana. Y la verdad es que en cualquiera de mis especulaciones y arrebatos de imaginación, no hubiera podido dar con esto. O sea, estar sumidos en una crisis sanitaria, en una crisis económica y una reiterada, permanente y variopinta crisis política. Entonces, ese es el telón de fondo de esta reflexión, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que nuestra independencia llegó, digamos, de manera tal que la promesa
de una república de ciudadanos libres e iguales no estaba en absoluto cumplida, ¿no? El 28 de julio de 1821, pues, se declaró la independencia nacional. Sin embargo, por ejemplo, la esclavitud continuó siendo una institución, ¿no? Solamente, digamos, gozaron de libertad los nacidos luego de aquella fecha. El tributo indígena se mantuvo vigente por varios años, ¿no? En ese sentido, nuestra república coexistió con un régimen de privilegios heredero del virreinato, en donde ha imperado e impera la discriminación por razones de raza, cultura, clase, género, orientación sexual, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos que partir del hecho de que nuestros inicios como república ya lastraron una serie de desigualdades que todavía hoy seguimos arrastrando, ¿no? ¿No? Un elemento fundamental aquí es el de, digamos, un horizonte fundamental es el del concepto de democracia. Y yo quisiera partir de una cierta advertencia, ¿no? Por lo general, cuando se define la democracia, se habla de un concepto etimológico, ¿no? ¿No? Se pregunta, ¿y qué es democracia? Y la respuesta es, bueno, demos, pueblo, entre comillas, kratos, régimen político, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, etc. Y bueno, mi primera advertencia es que la palabra pueblo es una categoría equívoca. ¿Por qué es una categoría equívoca? Porque por lo general se asume que el pueblo es algo así como un sujeto colectivo que tiene una única voz. Y existen lemas famosos como, por ejemplo, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Como si el pueblo pudiese expresar solamente una voz, única. Y en realidad, o sea, desde esta definición estamos ya generando confusión y dificultades. ¿Por qué? Porque un régimen político libre, un régimen democrático, supone una pluralidad de voces. O sea, la democracia no es el gobierno del pueblo, sino es el gobierno de los ciudadanos, así en plural. No hay una única voz, hay diferentes voces. Y estas diferentes voces expresan muchas veces argumentos rivales, intereses rivales, y estas voces se contrastan en el espacio público. Esos argumentos se examinan en el espacio público, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tipo de reflexión, ¿no? Porque además el recurso al pueblo ha sido, digamos, ha estado presente incluso en diferentes formas de tiranías, dictaduras y en general regímenes autoritarios. Todos los tiranos, ¿no?, han sido en su momento populares. Tanto los tiranos antiguos como los tiranos modernos, los tiranos de derecha, los tiranos de izquierda, todos han señalado: el pueblo soy yo. El pueblo habla a través de mí, ¿no? Entonces hay que desconfiar de esto, ¿no? Digamos, si asumimos que lo que hay es el pueblo y que tiene una única voz, yo diría hay que desconfiar. Porque la democracia más bien alude a una forma de vida política que atiende a la distribución del poder, ¿no? Entonces, yo plantearía lo siguiente, ¿no?
la democracia, y de hecho la democracia característica de los tiempos modernos, que es una democracia liberal, se fundamenta en tres elementos esenciales. En primer lugar, los mecanismos representativos que hacen posible la designación de las autoridades a través del sufragio, ¿no? Autoridades que elegimos periódicamente y a quienes les entregamos temporalmente el encargo de administrar el poder y dirigir el Estado. Es un encargo temporal y sujeto a la alternancia, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y estos procedimientos, ¿no?, hacen posible que los ciudadanos pues elijamos a nuestros representantes en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, ¿no? Hay una división de poderes, ¿no? En segundo lugar, los procesos de deliberación pública, ¿no?, de debate ciudadano, como generadores de consensos y productores de normas y decisiones. A través del diálogo y la acción común, los ciudadanos podemos supervisar la labor de las autoridades y plantear temas en la agenda política, ¿no? Este segundo elemento acusa una herencia clásica, ¿no?, que recuerda a las antiguas democracias, ¿no?, Atenas, la República Romana, ¿no?, la idea del autogobierno ciudadano, y que el ciudadano pueda vigilar el poder y pedirle cuentas a las autoridades elegidas. Y en tercer lugar, ¿no?, la vigencia del Estado de Derecho constitucional, ¿no?, un sistema de normas e instituciones que protegen los derechos básicos de las personas. Estos derechos son universales e inviolables y no pueden ser recortados ni siquiera en nombre del parecer de las mayorías. O sea, no podemos someter a referéndum, no podemos recortar derechos básicos a la vida, a la libertad de pensamiento, a la propiedad, etcétera, en nombre del parecer, ni siquiera de las mayorías, ¿no? A este concepto complejo de democracia le corresponde también un concepto de ciudadanía. La ciudadanía también, el concepto de ciudadanía también tiene dos elementos fundamentales. Uno que es moderno, liberal, y el otro que es un elemento más bien clásico, heredero de griegos y romanos. El elemento liberal es la idea de que el ciudadano es el titular de derechos universales, inviolables, no negociables, ¿no? Cada ciudadano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a buscar la felicidad, etcétera. Pero tenemos, además, un segundo concepto de ciudadanía que es tan importante como el primero y que tiene, decía, un origen clásico, un origen griego, que es la idea del ciudadano como agente político, ¿no? O sea, como un sujeto capaz de participar en la discusión pública, tomar decisiones en común a partir de los debates que tienen lugar, ¿no?, en el ágora, en el espacio público, ¿no? Esta definición del ciudadano como agente político proviene de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que ciudadano, polités en griego, es aquel que gobierna y a la vez es gobernado. Es gobernado porque acata las decisiones que toman las autoridades. Es gobernado porque acata las decisiones que se toman en la asamblea, o sea, en el espacio público, en el ágora. Pero a la vez gobierna porque participa activamente en los procesos de elección y designación de las autoridades, o sea, de los representantes, y gobierna también porque participa activamente en el proceso de discusión que tiene lugar en la asamblea, en el ágora, en el espacio público, ¿no? Ya en un momento hablaremos nuevamente del ágora y cuáles son los espacios públicos por excelencia en la época contemporánea, ¿no? Entonces, claro, el ciudadano, decía, es un agente político que construye con sus iguales, a partir de la palabra y de la acción, lexis y praxis, un destino común de vida.
¿no? Entonces, estas dos definiciones, la definición liberal como titular de derechos universales y la noción clásica como agente político, son complementarias. Son dos elementos fundamentales de lo que significa ser ciudadano en una democracia, ¿no? Ahora, había dicho que uno de los elementos fundamentales del ejercicio de la ciudadanía es la deliberación práctica, ¿no? ¿Y cómo se define la deliberación práctica? ¿No? Como la evaluación de las reglas, motivaciones y fines que orientan nuestras decisiones y acciones en los diferentes contextos de la vida común, ¿no? Entonces, la deliberación somete a discusión los medios que permiten el logro de ciertos fines, pero también examina qué propósitos pueden contar como fines, qué propósitos pueden convertirse en fines valiosos o que merecen la pena ser elegidos, ¿no? Y una de los, digamos, de las características de la deliberación práctica, como una actividad que lleva a cabo el ciudadano en el espacio público, implica el enfrentamiento de conflictos éticos y políticos de largo alcance. ¿De acuerdo? Ahora, muy a menudo cuando hablamos de conflictos éticos y políticos, pensamos en que los grandes conflictos éticos son los conflictos entre el bien y el mal, ¿no? Y a veces discernir el bien e identificar el mal son tareas muy difíciles. Pero me gustaría decir algo que me parece muy importante, que muy pocas veces se discute, pero que a mí me parece que es fundamental para pensar la ética y la política hoy aquí en el Perú, pero probablemente en cualquier lugar y tiempo, ¿no? Probablemente. Que los grandes conflictos, los conflictos más difíciles, no son los conflictos en los que se enfrentan el bien y el mal, sino conflictos en los que se enfrentan el bien y el bien, y conflictos en los que se enfrentan el mal y el mal. A este tipo de conflictos se les llama conflictos trágicos, y se les llama así porque difícilmente pueden ser resueltos sin que quienes tomamos las decisiones experimentemos algún tipo de sentimientos de pérdida o de sacrificio. Me explico. Se trata de conflictos en los cuales tenemos que elegir entre dos o más opciones que nos parecen valiosas, buenas, dignas de ser elegidas, etc. Y sin embargo no podemos elegir todas ellas simultáneamente. Digamos que tengo que elegir entre A, B y C. Y me doy cuenta de que cuento con los argumentos como para reconocer que la opción A es la mejor, ¿no? Entonces, sin embargo, los argumentos que me llevan a elegir la opción A como la mejor no anulan las razones que me llevan a pensar que las opciones B y C también son valiosas, también son positivas, también son dignas de ser elegidas. O sea, en otras palabras, aunque tenga buenas razones para considerar que A es la mejor, estas razones no anulan los argumentos que me llevan a pensar que B y C también valían la pena. A pesar de que esté convencido de que A es mejor, renunciar a B y a C implicará que yo lamente haber tenido que renunciar a estas otras opciones. ¿De acuerdo? Y claro, también hay situaciones en las cuales yo tengo que elegir entre opciones y todas ellas me parecen negativas, desafortunadas, indeseables
o incluso denigrantes. Y lamentablemente, tengo que elegir alguna de ellas. Alguien podría decir, bueno, pero si todas las opciones son negativas, entonces mejor no elijas nada. Quédate cruzado de brazos. De repente la inacción está bien. Y claro, es verdad que es posible que abstenerme de elegir sea una opción, pero abstenerme de elegir también puede ser un mal más que tenga que estar examinando, ¿no? Y claro, las tragedias griegas son en realidad las obras en donde este tipo de conflictos se han examinado con mayor detenimiento. Y yo creo que comprender lo que significa ser un agente ético y político y ser un ciudadano implica examinar a fondo aquello que las tragedias griegas nos enseñan, ¿no? Pensemos en el conflicto de Antígona, que tiene que elegir entre enterrar a su hermano, que ha luchado contra la ciudad, desafiando la ley de la polis, o dejarlo insepulto, desafiando la ley de la familia. Ella tiene que elegir entre dos males y tiene que asumir las consecuencias de esta elección. Y claro, cuando uno escucha este tipo de reflexiones, uno siente un cierto alivio. Caramba, qué bien que no tenemos que elegir entre males. Pero los conflictos trágicos son mucho más frecuentes que lo que nos gustaría admitir. Y si no me creen, pensemos en nuestra reciente segunda vuelta electoral. O incluso en otras segundas vueltas recientes, ¿no? Tener que elegir, por ejemplo, digamos, tener que elegir en esta última segunda vuelta. Creo que hay una pequeña interferencia. Por favor, cerrar sus micros. Sí, tener que elegir entre una opción que para muchos representaba una trayectoria de corrupción, de autocracia, como era el fujimorismo. Entre esa opción y la otra opción, que también tenía algunas precedentes asociados con la corrupción, que suponía un ideario también autoritario, ¿no? Y además una cierta improvisación, ¿no? En la manera de plantearse la actividad del gobierno. Tener que elegir entre estas dos opciones fue para muchos de nosotros un conflicto trágico, muy agudo, ¿no? Pero el ciudadano debe estar preparado para tener que lidiar con este conflicto, ¿no? Conflictos que no tienen una solución sencilla y que pueden reportar dolor, ¿no? Ahora, un elemento también fundamental que tenemos que considerar es que la democracia, tal y como la hemos definido, siempre está amenazada y que tiene que enfrentar una serie de peligros, ¿no? Ya desde los tiempos del historiador griego Polibio, ¿no? Del siglo II después de Cristo, se nos ha hablado acerca de la corrupción de la democracia, ¿no? Cuando ponemos el acento, ¿no? En cuanto al régimen político, en la voluntad de las mayorías, y desatendemos los otros dos elementos, ¿no? Los procesos de deliberación pública, la observancia y los principios del Estado de Derecho, se corre el riesgo que la democracia se corrompa, ¿no? Polibio decía que la corrupción de la democracia se llamaba la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, ¿no? Cuando es la muchedumbre, sin mediación alguna de debate, de escucha de razones y sin respeto alguno por la ley, que busca, digamos, realizar su parecer,
sin pasar por el filtro del debate público y sin respetar los canales que establece la ley, ¿no? Ya Polibio señalaba que la comunidad terminaba quedando en manos de caudillos inescrupulosos, ¿no? Que se proponen conectar con la multitud recurriendo a la demagogia, al clientelismo, ¿no? Estos líderes se proponen, ¿no?, convertir a los ciudadanos en una masa que pueda ser manipulada y seducida por un discurso virulento. Y esto, digamos, este peligro, esta oclocracia, ¿no?, es alentada, ¿no?, alentada por diferentes ofertas autoritarias, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Y tienen que ver con esta, digamos, con este factor populista, ¿no? Acá hay una cita de Polibio que no voy a citar, ¿no? Y claro, genera finalmente caos social, ¿no? Y la erosión de la noción misma de ciudadanía. Y esta tentación oclocrática aparece, ¿no? Por cualquiera de estos discursos y facciones radicales, tanto a la izquierda como a la derecha, que apelan al pueblo como parte de su estrategia programática, ¿no? Juegan a movilizar a las masas con un discurso antisistema, invitan a imponer mano dura, ¿no? Y acabar con las barreras del Perú oficial, ¿no? La reflexión de Polibio no constituye una especulación teórica, sino más bien es fruto de una constatación histórica, ¿no? Y claro, lo que podría, digamos, yo he señalado en un artículo más o menos reciente, pero anterior a la segunda vuelta, ¿no? Que estamos viviendo una situación de agonía de la democracia, ¿no? Pero que habría que definir la agonía no en el sentido coloquial del término agonía, como, digamos, el instante previo a la muerte, sino más bien en el sentido etimológico, ¿no? El griego agón, ¿no? La lucha, ¿no? Este sentido tan importante para Miguel de Unamuno como para Flores Galindo, ¿no? Unamuno tiene un libro que se llama La agonía del cristianismo, Flores Galindo una obra que se llama La agonía de Mariátegui, ¿no? La agonía es la lucha para no morir, ¿no? La rebelión de aquello que no se resigna a dejar de ser. Y en este caso, ¿qué es lo que no se resigna a dejar de ser? Los cimientos de una democracia liberal, ¿no? O sea, una democracia que valora los derechos del individuo, ¿no? La deliberación pública, el autogobierno ciudadano, la economía social de mercado como una herramienta para el ámbito productivo y en general las libertades básicas, ¿no? Lo poco de democracia liberal que tenemos está luchando por su vida. ¿Cómo podemos contribuir con su defensa en estas circunstancias? Y bueno, yo aquí señalo, ¿no?, que nos corresponde asumir lo que podría ser llamado un deber de agencia, ¿no? Que tiene que ver con el imperativo de participar en la vida pública, ¿no? Yo les he alcanzado a los participantes un artículo que escribí hace un tiempo que se llama ¿Por qué debemos actuar políticamente? Y en ese texto empieza con una cita de Platón que dice que los ciudadanos debemos participar en la vida pública, ¿no? Y que el castigo, cuando los ciudadanos de bien no participamos en la vida pública, es que finalmente terminan gobernando los peores, ¿no? Los peores son los más proclives a la corrupción,
o a concentrar el poder, o a usar, digamos, el bien público para satisfacer sus intereses privados, ¿no? Entonces, si los ciudadanos de bien no intervenimos en la vida pública, entonces los peores van a hacerse con el poder, ¿no? Hay una suerte de, diríamos, círculo vicioso que nos amenaza, ¿no? Los ciudadanos comunes no intervenimos en la vida pública porque consideramos que la política es sucia, pero la política permanece sucia precisamente porque los ciudadanos comunes no intervenimos en la política y dejamos que quienes toman las decisiones sean o las autoridades elegidas, ¿no? O los llamados políticos de oficio, ¿no? Entonces, claro, lo que necesitamos es precisamente una mayor participación de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Desde dónde? ¿No? Y claro, desde la esfera pública, y la esfera pública tiene como dos dimensiones, dos espacios, ¿no? El primero es el sistema político, ¿no? El sistema político está compuesto por el Estado y los partidos políticos, ¿no? Nosotros votamos y nosotros podemos pedirle cuentas a las autoridades que hemos elegido, ¿no? Los congresistas, digamos, que hemos elegido, por ejemplo. Entonces, claro, a través del sistema político o también como participantes en los partidos políticos podemos intervenir. Si bien esa intervención no es directa, ¿no? Y el otro espacio de la esfera pública a través del cual podemos participar es la sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil. La sociedad civil es un conjunto de instituciones que median entre el individuo y el sistema político, ¿no? Instituciones que promueven la discusión pública de ciudadanos independientes, ¿no? La formación del juicio ciudadano, ¿no? El debate sobre asuntos de interés común, de tal modo que podamos influir en las decisiones que se toman dentro del sistema político, dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, incorporar temas en la agenda política, ¿no? Estas instituciones son las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, las que sean democráticas al menos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las instituciones de la sociedad civil constituyen foros desde los cuales podemos, ¿no? Intervenir, ¿no? Directamente como ciudadanos, ¿no? Para precisamente supervisar que el poder no se concentre, sino que se distribuya, que nuestras autoridades cumplan con sus promesas y que nosotros podamos introducir temas que a lo mejor nuestras autoridades o los políticos de oficio no se atreven a tocar. Por ejemplo, el tema del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Desde hace 5 años que no escucho prácticamente una palabra sobre este tema en los actores políticos. Es un asunto que hemos dejado pasar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, a través de estas instituciones podemos y debemos pronunciarnos, ¿no? Con nuestra propia voz y movilizarnos y salir a las calles si es que hace falta, ¿no? Y pongamos un ejemplo reciente
de las intervenciones de la ciudadanía a través de la sociedad civil. En mayo, antes de la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo y Keiko Fujimori fueron convocados por un conjunto de instituciones de la sociedad civil. Estaba la Conferencia Episcopal, el Círculo Evangélico, Transparencia, entre otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que convocaron a los candidatos a la segunda vuelta y los conminaron a suscribir la proclama ciudadana, ¿no? La proclama ciudadana reúne 12 puntos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la preservación de los principios democráticos esenciales: separación de poderes, respeto por los derechos humanos, respeto por la libertad de prensa, respeto a los acuerdos internacionales fundamentales, etcétera, ¿no? Y bueno, los dos candidatos se tomaron fotos con el texto en la mano, firmándolo, cogiendo la bandera con las dos manos, etcétera. O sea, ese juramento solemne es una herramienta fundamental de la ciudadanía para hacer respetar los principios, los procedimientos y las instituciones democráticas, ¿no? No es letra muerta, ¿no? Entonces podemos exigirle al presidente, a los congresistas, a los representantes de la oposición que mantengan su palabra, ¿no? Entonces, claro, las libertades solo pueden suprimirse de manera definitiva si renunciamos a ellas, ¿no? Como diría Hegel, no hay señor sin siervo, ¿no? O sea, nadie puede erigirse en un gobernante, digamos, con poder ilimitado si es que los ciudadanos no se lo permitimos, ¿no? Y claro, en ese sentido, el ciudadano tiene que estar alerta, ¿no? Porque como diría Unamuno, precisamente, a veces callar es ser cómplice, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, y ojo, lo hago conscientemente, de los peligros que se abaten hoy sobre nuestra democracia, ¿no? Porque tenemos una oposición que hasta hace muy poco tiempo estaba gritando fraude, sin ninguna prueba realmente seria sobre esto, sobre una acusación tan grave, ¿no? Una oposición que invitaba a vacar al presidente antes de que éste asumiese funciones. Y en el otro lado, tenemos un gobierno recién constituido, pero que no parece muy dispuesto a gobernar usando algún tipo de credencial democrática. Un gobierno improvisado que ha conformado su gabinete sin ningún criterio, ni democrático, ni técnico, ¿no? Muchas autoridades del Estado, tanto, digamos, autoridades intermedias como altas autoridades, tienen incluso un prontuario ya, ¿no? Gonzalo, te quedan 5 minutos. Muy bien, gracias. Entonces, digamos, un gobierno que está conformándose, configurando sus escenarios de trabajo político en esa precariedad, ¿no? Y que
está bastante bien dispuesto a cerrar el Congreso o a generar políticas de tipo autoritario, ¿no? O sea, y con esto termino. A mí, digamos, yo tengo plena convicción de que nuestra Constitución necesita reformas y reformas profundas. Pero dicho esto, no creo que estemos en un escenario propicio para redactar una nueva Constitución. O sea, el gobierno actual ha ganado con menos del 0,5%. Y este tipo de resultados, ¿qué nos dice? Nos dice que probablemente antes el fujimorismo ha perdido que Castillo ha ganado. Y en ese sentido, que lo más razonable sería convocar un gobierno amplio, plural, ¿no? Moderado, ¿no? Para poder conducir la vida pública de una manera ordenada, estable, sin sobresaltos, ¿no? Un momento constituyente requeriría de un apoyo mucho mayor a esta causa. Todas las encuestas señalan que redactar una nueva constitución no es una prioridad. Y claro, yo sé que hay gente que no cree en las encuestas, pero pensemos en el IEP, por ejemplo, que reúne lo mejor de nuestras ciencias sociales. Difícilmente podríamos sospechar de que el IEP está coludiéndose con algún interés político turbio, ¿no? No es una prioridad hacer una nueva constitución. Peor todavía si el gobierno señala que solamente una parte estaría conformada por, digamos, actores políticos elegidos y los demás serían representantes de las, entre comillas, fuerzas vivas del país, ¿no? O sea, una asamblea constituyente corporativa. Hay que tener cuidado. El argumento de la nueva constitución ha sido siempre un caballo de Troya, ¿no? Que podría tener como resultado recorte de derechos, ¿no? O la incorporación, pues, de una cláusula que permita la reelección ilimitada, ¿no? Como sucedió con Fujimori en la última constitución y como ha sucedido también con gobernantes de la órbita chavista, ¿no? Que siguieron el esquema de Fujimori para permanecer en el poder, ¿no? O sea, que practicaron una suerte de fujimorismo de izquierda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que realmente ser responsables respecto del ejercicio ciudadano y del compromiso que tenemos con el país. Y bueno, en ese sentido, el espacio educativo desempeña un rol crucial, ¿no? La escuela no debe ser ya un espacio autoritario en donde la voz del maestro tiene la última palabra. Tiene que ser un espacio democrático, en donde la autoridad más importante es la del mejor argumento y es la escucha de las razones del otro. O sea, tenemos que formar ciudadanos en diferentes espacios de la vida cotidiana, incluyendo la escuela y la universidad. Este diálogo con nosotros en el marco de este ciclo de conferencias que realiza Consigna. Te agradecemos mucho y esperamos tenerte en otras oportunidades. Muchas gracias. Estamos llegando al final de la sesión. Agradecemos mucho al público asistente a esta segunda sesión denominada Democracia y Política.